El reconocimiento de la personería jurídica al pacto histórico, noticia que trascendió este 3 de diciembre, sorprendió a los más escépticos dentro de la izquierda y el progresismo, quienes ya buscaban soluciones y alianzas para poder hacer carrera hacia las elecciones de Senado y Cámara. El Consejo Nacional Electoral, misma instancia que la semana pasada determinó que la campaña Petro Presidente 2022 había violado topes electorales, le concedió a la colectividad la posibilidad de fusionar en el pacto histórico a los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático y Comunista. Sin embargo, la noticia llega cuando ya hay grietas fuertes en la alianza que podrían tener efecto sobre los números del partido para el próximo año. ¿En qué quedan figuras como Carlos Caicedo o Daniel Quintero? Hoy es jueves 4 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Antes de comenzar este episodio, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos premiaron en el Spotify Wrapped, esta presentación algorítmica que hace la plataforma Spotify con los datos de todos sus usuarios, y dio a conocer que el café de hoy es la opción número 1 todos los días para más de 4.800 personas que nos siguen a diario, y eso para nosotros es lo más importante. Estamos por encima del 99% de los podcasts a nivel global y nos oyeron casi 1 millón de veces este año. Estuvimos además de novenos en el top nacional, lo que para nosotros es un premio. Esto no es una carrera de caballos, pero sí es muy inspirador contar con su apoyo, su escucha y su acompañamiento a diario, como a nosotros también nos gusta acompañarlos. Estamos atentos a todo lo que nos quieran comentar, a corregir los errores que siempre hay, por supuesto, y a también escucharlos, saber qué quieren. Por eso están abiertos los comentarios a través de la plataforma Spotify, que es otra manera de hablar con ustedes. Y queremos saber lo que les gusta, lo que no y lo que debemos mejorar. El Spotify Wrapped les permite a ustedes también compartir su gusto. Si les salimos ahí en ese algoritmo, qué chévere sería que puedan compartir esto a través de sus redes sociales. Y felicitamos también a los otros podcasts en el espectro, sobre todo en el de las noticias, que cada vez hay menos podcasts de noticias porque hay otra oferta en la plataforma. Pero ahí estamos para ustedes. Vamos entonces con un pasón por las noticias de las últimas horas. Una noticia que no se produce todavía. Las comisiones económicas siguen sin definir el futuro de la reforma tributaria en el Congreso. La cuarta comisión de Cámara rompió el quórum, pero el debate sigue adelante mientras se resuelven las dudas sobre el procedimiento a seguir frente al trámite del proyecto. El miércoles se reanudó la votación que hace una semana se pausó precisamente por falta de quórum en esa comisión. Se retomó, pero volvió a ocurrir lo mismo. Las dos comisiones de Cámara negaron el archivo, pero las dos del Senado lo aceptaron. Y eso causó un debate fuerte, puesto que la oposición invocó una sentencia de la Corte Constitucional, la 4200 de 2024, que decía que si una célula legislativa aceptaba el archivo, el proyecto se hundía sin importar el resultado de sus homólogas en sea Senado o en Cámara. Sin embargo, desde la mesa directiva de las comisiones conjuntas, liderada por la Comisión Tercera de Cámara, el presidente Wilmer Castellanos se anunció que debía continuar con el debate de la ponencia positiva. Hubo mucha controversia en ese momento, puesto que la tesis de los contrarios del gobierno es que el proyecto se hundió. Sin embargo, esto continúa. Es claro que cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro siguen entorpeciendo el debate de la otra propuesta para ganar tiempo y así tratar de ganar apoyos a favor de la propuesta inicial. Algunos creen que esto fue una nueva jugadita que mantiene con vida la reforma tributaria, pero aún sin los votos suficientes para que pase a las respectivas plenarias. Luego de que se conociera la renuncia de Angie Rodríguez de la dirección del DAPRE, la funcionaria publicó un video en sus redes sociales en el que dio a conocer un episodio personal que viene a enrarecer toda la situación. Y es que contó a través de un video que el 21 de noviembre la casa de su familia, es decir, de sus padres, fue asaltada y que de allí dos personas
que actuaron de manera muy particular, por ejemplo, sin dejar huellas dactilares, sabiendo dónde se encontraban las cámaras de seguridad, entre otras acciones. Se llevaron una carpeta con documentos que dice la exfuncionaria serán usados para hacerle montajes de los que espera será víctima. Todavía no sabemos a qué clase de información se refiere la ex directora del DAPRE. Sin embargo, llama mucho la atención la publicación de esta información. El 21 de noviembre habría sido el asalto. Lo que sí es claro es que se conoce una grabación, una cámara de seguridad que registra cómo los dos hombres ingresan a la casa en un barrio de la ciudad de Bogotá, en donde se nota que acceden fácilmente, permanecen una hora en la vivienda y sin robarse absolutamente nada, sino solo la carpeta, huyen. ¿Qué puede haber en esa información? No lo sabemos. Sin embargo, se prevé que viene alguna suerte de revelación con este contenido y que se adelanta, dice la funcionaria, será un montaje en su contra. Mientras Donald Trump continúa insistiendo en que habrá ataques y acciones militares para desmantelar el narcotráfico proveniente de Venezuela, en Estados Unidos presentaron una nueva resolución en el Congreso que busca impedir que Trump inicie una guerra con nuestro vecino en Sudamérica. Eso, claro, sin previa autorización. Un grupo bipartidista de congresistas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó el martes la resolución destinada a impedir que la administración del presidente Donald Trump emprenda acciones militares, y esto pues significará ponerle freno a su iniciativa. Recordemos que ya en el Congreso hace algunas semanas había una iniciativa para frenar a Trump con respecto a Venezuela y no tuvo los votos suficientes. De manera que esta iniciativa radicada por los representantes Jim McGovern, que es demócrata, así como Tom Macy, que es republicano de Kentucky, y Joaquín Castro, que es demócrata del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, pues busca ponerle freno a cualquier tipo de ataque o de guerra que se emprenda en Venezuela. Luego de muchas vueltas, ya ha pasado la consulta del pacto histórico, ya ha pasado un montón de discusiones en torno a lo que se decidió este 3 de diciembre con respecto al pacto histórico, y entre muchos otros detalles estuvo la polémica por la consulta por los candidatos a la presidencia. Esa primera vuelta en la que uno de los tres candidatos dijo yo no camino con ello. En fin, ha habido toda una discusión que tiene que ver de fondo con la personería jurídica, que el pacto histórico estaba pendiente de que le reconocieran esa personería jurídica, y el Consejo Nacional Electoral, quien también ha sido muy protagonista de las noticias últimamente, reconoció esa personería y acepta la fusión de los partidos Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Ese nombre también tenemos que hablar durante este episodio sobre la Unión Patriótica. Por eso estamos con la redactora de política Laura Catalina Peralta, quien ha estado detrás de esta historia, investigando y trabajando sobre qué significa en este punto que el pacto histórico, en este momento puntual del proceso, ya como vamos, que reciba esa personería jurídica. Bienvenida, Laura. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. De acuerdo, Laura, gracias. ¿Qué significa en este punto que se le reconozca la personería jurídica al pacto histórico? Bueno, pues fue una muy buena noticia para el pacto histórico y que además se dio cuando ellos quizá ya no lo estaban esperando, cuando ellos ya estaban armando planes alternos, estaban mirando cuál era el plan B, el plan C, el plan D, o sea, estaban enlistando como todo tipo de salidas por no tener la personería jurídica. Ellos este viernes inscriben sus listas al Congreso y esta personería jurídica entonces llegó 2 días antes de esta inscripción en la que ellos van a presentar sus candidatos al Senado y sus candidatos a la Cámara.
Entonces, en resumen, es una buena noticia para ellos porque les ayuda a, les despeja el camino, porque no tenían de otra que irse en coalición, que fue el mecanismo que ellos utilizaron en el 2022, hicieron esta gran coalición que llamaron Pacto Histórico, pero volver a usar este mecanismo, volver a coaligarse, no era tan fácil en esta oportunidad porque ellos al haber obtenido una buena votación en 2022, pues ahora se les complicaba mucho más y no era tan sencillo irse todos juntos en coalición. Por eso venían pidiendo, queremos ser partido único, necesitamos ser partido único. Eh, y por ello ellos todos estos días estuvieron reunidos en la sede del Polo Democrático en Bogotá, eso queda más o menos por la localidad de Teusaquillo, y venían sosteniendo reuniones casi que todos los días mirando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirando cuál era el plan alterno si no les otorgaban esta personería jurídica, cómo hacer una coalición, cómo no superar lo que dice la ley, que es un umbral del 15% de los votos que en algunas partes se superaban al haber obtenido una buena votación en 2022. Están mirando a quiénes sacamos, a qué partidos tenemos que sacar para poder irnos en coalición y sobre todo porque el llamado del presidente Gustavo Petro siempre ha sido el de irse unidos, el de no dispersar los votos y el de intentar que todas las fuerzas y todas las candidaturas de la izquierda estén reunidas en un solo movimiento. Y pues finalmente lo lograron con la excepción de dos movimientos progresistas, que es el partido de María José Pizarro, que podría adherirse este mismo jueves, eso se va a discutir en el Consejo Nacional Electoral, y el partido que sí parece que ya quedó por fuera definitivamente es Colombia Humana, que fue el partido con el que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, llegó a la Casa de Nariño en 2022 y que avaló también a la mayoría de candidatos que tuvieron las votaciones más altas en la consulta del 26 de octubre. A eso iba, la consulta realizada recientemente, una consulta además con unos resultados bastante atípicos, sorpresivos para algunas facciones de todo el pacto histórico, que destacó a caras nuevas, a influenciadores, que además ha puesto sobre la mesa el tema de si era justo o no, algunos dicen que sí, otros que no, que vayan hombre, mujer, y eso ha generado toda una polémica porque a las mujeres les fue muy bien. Entonces, pues ha sido, incluso hay que decir, una especie de feria de las vanidades, entre ellos mismos se han careado unos con otros. ¿Les va mejor con este escenario? Es decir, ¿les resuelve este escenario ese tipo de problemas que estaban ya generándose tan calientes en el pacto histórico? Digamos que ellos sí están muy contentos, quedaron muy sorprendidos ellos mismos, no solo la oposición y no solo la opinión pública con el resultado que obtuvieron en la consulta del 26 de octubre, porque estamos hablando de 2.7 millones de votos y para Iván Cepeda, quien fue el candidato elegido, un poco más de 1.500.000. Entonces, los resultados son buenos, los de la consulta, y ellos estaban emocionados con esto. El problema ahí era, bueno, la forma, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para presentar las listas? Porque no tenemos personería jurídica y eso implica hacer coaliciones y eso implica en algunos puntos también mirar de pronto con qué fuerzas aliarse, si que con la Alianza Verde o con otras. Entonces esta personería sí les simplifica el camino, porque ya todos estas tres fuerzas que tú mencionas al inicio, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, dejan de existir para convertirse en el pacto histórico. Eso se comprende solamente como un partido político y ya les es más fácil simplemente hacer coalición con la Colombia Humana y con progresistas en caso de que no se les dé no se les dé la autorización para fusionarse este jueves. Sin embargo, o sea, es una buena noticia, pero las peleas siempre están presentes, las peleas se han visto en casi que todos los partidos políticos y por esta semana están haciéndose cada vez más evidentes porque el 8 de diciembre cierra el plazo en la registraduría para que todas estas fuerzas inscriban a sus candidatos al Congreso. Y por supuesto, están mirando, ya tenemos personería jurídica, pero vamos a mantener las reglas del juego como el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo. Hay algunas voces por allí del pacto histórico diciendo que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes de Bogotá
las mujeres quieren que no se cumpla esta, digamos, esta regla que se había adquirido, que era hacer una lista cremallera. Una lista cremallera es, va una mujer, va un hombre, luego va una mujer, luego va un hombre, o sea, como esa alternancia. En la Cámara de Bogotá pasó algo muy particular que no se presentó en todos los lugares, pero aquí sí, y fue que las principales votaciones, las más altas votaciones fueron mujeres. Allí está María Fernanda Carrascal, está Laura Beltrán, que es esta influencer que también ha tenido contratos con el gobierno, que se conoce como Lalis, está María del Mar Pizarro. Entonces hay ciertas tensiones allí entre hombres y mujeres y entre mirar cómo van a hacer estas listas, pero parece que finalmente sí se van a respetar esos acuerdos, sobre todo porque ha sido la directriz desde el jefe de Estado que se respeten estas listas cremalleras, pero pues cualquier cosa puede pasar y están ellos todavía en este momento ya tranquilos con el lado de la personería jurídica y el caso de que no se van a volar ese umbral de votos, pero están mirando también cuál sería la mejor forma de mostrar estas listas y que sean cerradas y en cremallera. También están aquellos vieja guardia dentro del el acorazado político, que es toda la gente que está alrededor del presidente. Muchos son políticos vieja guardia, vienen de una línea distinta a la de todos los influenciadores y de repente la consulta del 26 de octubre les pudo haber jugado en contra, de cierta forma. ¿Cómo están esa línea, ese costado del pacto histórico? Sí, Carlos, ese ha sido un malestar que se siente desde que se conocieron los resultados de la consulta, porque varias figuras que venían defendiendo las reformas sociales, que venían defendiendo al gobierno, las ideas de consulta popular e incluso de constituyente, pues se pueden quedar por fuera de las listas, porque sí, de acuerdo a las votaciones, se tienen que ingresar varias figuras nuevas, no solo influencers, sino también personas que tienen lazos con partidos tradicionales, que tienen lazos, incluso dicen, con maquinarias regionales. Uno de los casos que más molestó se dio en el Atlántico, con Pedro Flores, quien él sí es senador, es congresista actualmente, pero fue la votación más alta de toda, digamos, toda esta lista al Senado que presentaron ellos, y esto sorprendió porque Pedro Flores pues no es muy conocido en la opinión pública, no se ha destacado mucho por sus debates políticos en el legislativo. Entonces para muchos fue una gran sorpresa que esto sucediera y dicen que eso se lo atribuyen a las maquinarias y a las prácticas cuestionables de la política tradicional. También hay otras figuras por allí, como Laura Humada, quien dicen que también va para el Senado y dicen que recibió el respaldo del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Entonces, sí, hay unas pujas allí fuertes que está esta ala más radical de izquierda que dice, he defendido el proyecto, he estado con el presidente, ¿cómo es posible que ahora no vaya a tener una buena posición en la lista para que unas personas que no son del proyecto, que no han defendido y que no vienen de las raíces del progresismo, pues entren? Pero, pues el mismo presidente, según lo que cuentan, él en reuniones dijo que sea el electorado el que decida y que sean los votos los que hablen. Laura, y también hay otros dos elementos que no necesariamente por el tema del partido en sí mismo, pero hacen parte de la discusión, que son como sacrificados colaterales. Daniel Quintero, quien en todo digamos, su reacción en medio del proceso ante el tarjetón de la consulta del 26 de octubre, pues manifestó todo lo que manifestó. Fuera de eso, el Consejo Nacional Electoral se refirió a si podía ser candidato o no. Y por otro lado está Carlos Caicedo, que también resulta ser como una especie de isla independiente. Algunos dicen que es que no quiere ligarse con el pacto histórico. ¿Qué es lo que pasa con esas dos islas que al final de cuentas sí sumaban votos en un momento en el que el pacto histórico busca sumar votos? Sí, Carlos, y esto es muy importante, sobre todo para el Frente Amplio, que
es esta consulta interpartidista que están promoviendo desde el petrismo y desde otros sectores del progresismo, para que se escoja al candidato o candidata único presidencial y que vaya directo a la primera vuelta. Esto se haría el día de las elecciones legislativas, el 8 de marzo, y pues son varias las consultas que están sonando, no solo la de la izquierda, sino también la que está preparando la derecha, y ahora un sector de centro también está alistando una consulta para que a la primera vuelta lleguen ya depurados y solo llegue un candidato por cada uno de los espectros políticos. ¿Qué pasa allí con Daniel Quintero y con Carlos Caicedo? Que, como dices tú, tienen votos y pueden hacer que el candidato elegido finalmente pues tenga mayor fuerza. Eso es una de las cosas que dice Carlos Caicedo y una de las cosas que según él le duelen y que lo tiene enemistado con el presidente Gustavo Petro, que según él, el jefe de Estado no le reconoce el apoyo que él le dio en 2018 y en el 2022, y que ese apoyo él pensaba que se iba a ver reflejado en Santa Marta. Él es de allí, de Santa Marta, él fue gobernador del Magdalena y ahora pues se disputaron las elecciones atípicas en Magdalena y el pacto histórico no apoyó a la candidata de Caicedo, sino que se fue con otro candidato y esto molestó muchísimo a Caicedo porque no solo, no solo apoyaron al otro candidato debajo de la mesa, digámoslo, sino muy directamente. Hubo fotos de varios miembros del pacto histórico con el candidato Noya que finalmente perdió ante Margarita Guerra, que era la candidata de Carlos Caicedo. Y luego el presidente Gustavo Petro hace una serie de declaraciones diciendo perdimos las elecciones en el Magdalena, el pueblo no nos apoyó y le lanzó una crítica a Fuerza Ciudadana, que es el movimiento de Carlos Caicedo, y lo que hizo Carlos Caicedo fue tomar un vuelo desde donde él estaba recolectando sus firmas, porque él ahora es un precandidato presidencial, tomar un vuelo rápido hasta Bogotá, pararse frente a la Casa de Nariño y lanzar fuertes críticas hacia el presidente Gustavo Petro, diciendo que no le estaba reconociendo todo el apoyo que le ha dado Fuerza Ciudadana y que le dio él para llegar a la presidencia y demás. Y con Daniel Quintero el caso es un poco distinto. Quintero estaba midiéndose en la consulta del 26 de octubre con Iván Cepeda y Carolina Corcho, era ese tercer candidato que estaba allí disputando quedarse con ese aval del pacto histórico. Pero como esta consulta estaba en tantos líos y con tantas incertidumbres jurídicas, él dice, me bajo de la consulta, no voy a participar en esta, y ahí entra a jugar como podía hacerlo, no podía hacerlo, esto lo inhabilita, estos resultados son vinculantes, él tiene que apoyar a Cepeda o no, y entró en una batalla jurídica en la que ha presentado tutelas, en la que ha presentado recursos contra la registraduría para que le permita inscribirse como candidato. Ahora recientemente anunció que en enero se va a inscribir nuevamente después de que ya la registraduría le dijo que no podía inscribir un comité de firmas y ahora está buscando el aval de algún partido que le permita competir a la presidencia, pero lo cierto es que Quintero podría estar inhabilitado y sí es un actor clave que pues no se descarta que luego hable con el presidente, que luego sean los diálogos los que hagan que tanto Caicedo como Quintero se acerquen nuevamente al proyecto del presidente Gustavo Petro y terminen sea apoyando a un candidato o en el caso de Caicedo midiéndose en el Frente Amplio junto a otras figuras como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y otros que podrían llegar a esta gran consulta que prepara el progresismo. Volviendo a la noticia, está el tema del Consejo Nacional Electoral, protagonista durante todo el año y digamos los últimos 3 años, protagonista de muchas polémicas con el gobierno, pero a la vez les trae esta noticia positiva al pacto histórico. Si algo se ha dedicado el gobierno y el presidente a señalar es que el Consejo Nacional Electoral está cooptado por fuerzas políticas en su contra. Y esto de repente le trae una luz al pacto histórico. Me llama la atención también las fechas, ¿no? Las fechas en las que ocurre una cosa y la otra. Pero, ¿qué decir al respecto? Es decir, ahí ¿qué fue lo que ocurrió con el Consejo Nacional Electoral? Sí, el Consejo Nacional Electoral y el gobierno no se le han llevado nada, pero nada bien, sobre todo porque el Consejo Nacional Electoral venía investigando la campaña del presidente Gustavo Petro, que la semana pasada fue sancionada
por haberse volado el tope de gasto por más de 5.000 millones de pesos en la campaña de 2022. Es decir, el Consejo Nacional Electoral dice, la campaña del presidente Gustavo Petro hizo trampa y hizo trampa para llegar al poder. Ellos venían adelantando estas investigaciones desde hace aproximadamente 3 años y esto, incluso, algo que molestó mucho a la izquierda y que molestó mucho al presidente Gustavo Petro fue que el Consejo Nacional Electoral intentó vincular al presidente Gustavo Petro en la investigación. Esto no se había visto, digamos que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, tiene toda la potestad para investigar a las campañas, toda la potestad para investigar a los partidos y a las personas vinculadas digamos, en la gerencia, en la auditoría de estas campañas, pero no tiene la potestad para investigar a un jefe de Estado. Ellos lo intentaron hacer y cuando digo ellos, hablo de los dos magistrados que tenían este caso, que son Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Ellos intentaron vincular al presidente en este expediente, finalmente el Consejo de Estado los frenó y les dijo, ustedes no pueden hacer eso y el único que puede hacer eso es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ese caso ya generó bastante molestia y por ello los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro diciendo que los intereses eran políticos, más allá de intereses en los que tuvieran potestad alguna. Y la tensión entre Ejecutivo y el CNE fue creciendo a medida que pasaba y que se acercaba la campaña electoral y que llegaron allá otras importantes decisiones que tenían que tomar, entre esas la personería jurídica del pacto histórico, la resolución de varios procesos sancionatorios de estas fuerzas que hoy se fusionan como pacto histórico y las condiciones que puso el CNE para entregar esta personería jurídica. Ellos dijeron, no tenemos problema en entregarles a ustedes la personería jurídica, pero primero hay que solucionar todas las multas que tengan pendientes, todos los procesos de investigación y procesos sancionatorios que tiene la Unión Patriótica, el Pueblo Democrático, el Partido Comunista, la Colombia Humana, y cuando todo eso se solucione, les damos la personería. La cosa es que el pacto dijo, listo, hagámoslo, pero el CNE se demoró muchísimo, no avanzaba, no tomaba estos casos ni no los llevaba a la sala plena. Se dieron reuniones de militantes del pacto histórico en el CNE, visitaron a los magistrados para pedirles que por favor avanzaran, también presentaron tutelas, varias de estas también le ordenaron al CNE resolver estos asuntos rápidamente para que no se vulneraran derechos políticos y parece que finalmente ocurrió cuando ya el pacto histórico estaba dando esta batalla por perdida y ya pensando en otros planes porque el CNE simplemente no se estaba moviendo. Los magistrados, pues, ellos defienden, por supuesto, su gestión y dicen que en muchas ocasiones era realmente el pacto histórico el que no estaba presentando algunos papeles, oyendo algunas citaciones que eran importantes para la resolución de estos procesos y que además de eso, pues ellos tienen otros casos. Ellos tienen que revisar todos los casos de los partidos políticos que hay en Colombia, que en este momento son muchísimos. Entonces, lo que ellos decían era, tenemos mucho trabajo y tampoco tenemos por qué responder cuando el pacto histórico lo necesita, porque tenemos plazo para responder. Pero, pues finalmente llegó una buena noticia para el proyecto progresista y una no tan buena noticia para la derecha, que pues no se ha podido organizar bien, está en unas peleas muy intensas internamente. Nada más esta semana expulsaron a Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, del proceso de selección de candidato del Centro Democrático, y pues que en las mediciones que vienen saliendo, que ya han sido 3 encuestas que han salido, pues es Iván Cepeda el candidato que viene ocupando el primer lugar y que no solo se mantiene allí, sino que está creciendo. Bueno, Laura, y el candidato que además en la última encuesta de Inbamer, pues no más que sorprender, digamos, confirmó una tendencia que es muy significativa, muy además propicia para el pacto histórico, para el Frente Amplio, y es Iván Cepeda como un candidato puntero. Pero, ¿cómo le va con el Frente Amplio? Es decir, cuál es su panorama camino hacia las Es un elecciones? panorama complejo. Y el mismo presidente Gustavo Petro, dicen varios militantes, lo ha manifestado en reuniones que ha tenido con Cepeda,
con Roy Barreras y con Juan Fernando Cristo. Ellos saben que ahora el Frente Amplio es la otra batalla que tienen que dar, ya superaron la batalla de la personería jurídica, ahora se les viene la del Frente Amplio, porque hay muchas dudas frente a si Iván Cepeda puede participar en esta consulta o no, al ya haber participado en una consulta que fue la del 26 de octubre, que para muchos sectores, entre esos la oposición, se tiene que considerar una consulta interpartidista. Y como para ellos es una consulta interpartidista, esta consulta de marzo no tendría por qué realizarse, porque las fuerzas políticas solo pueden ir a una consulta interpartidista para las elecciones. Entonces, lo que dice la oposición, lo que dicen varios abogados y varias personas que tienen experiencia en lo electoral, es que Iván Cepeda ya no tiene otro camino que ir directamente a la primera vuelta de mayo. Es decir, no se puede volver a medir, no puede volver a poner en consideración su nombre en marzo como lo van a hacer otras fuerzas. Esto lo está estudiando el pacto, lo están revisando y están mirando desde ya también cuál va a ser esta defensa jurídica y también defensa ante la opinión pública que van a hacer. Están revisando, entonces, porque para ellos fue una consulta partidista. Ellos dicen, el único que participó allí fue el Polo Democrático. Recordemos que estaba participando la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático, pero por el miedo a que fuera una consulta interpartidista, al no tener la personería jurídica, la Unión Patriótica y el Partido Comunista dijeron nos retiramos, nos vamos y que se quede solo el Polo Democrático, pero nuevamente hay muchas dudas sobre eso y sobre la naturaleza de esta consulta, que eso será una cuestión que irá desarrollándose quizá desde el próximo año. Por ahora ellos están enfocados en las listas, pero también hay otro sector que ya está pensando en el Frente Amplio y que está construyéndolo, sobre todo para traer alianzas. Nada más la senadora María José Pizarro estuvo liderando una reunión en la Cámara de Comercio en la que estuvo con varias personas del progresismo, y llamó mucho la atención que estuvo el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo también Ernesto Samper, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, una gran reunión en la Cámara de Comercio de Bogotá para invitarlos a todos al Frente Amplio, diciendo no podemos permitir que la derecha regrese y la unión es el único camino. Pero por ahora, como digo, están concentrados en las listas al Congreso y ya la defensa de Iván Cepeda y la defensa del Frente Amplio llegará quizá el próximo año. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Por cierto, si quieren mencionarnos en sus publicaciones de Spotify Wrapped, esas son nuestras redes sociales. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.